Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a una webinar de Oppo Coach. Esta última webinar yo quise realizarla de cara a que pudiese ser tanto una última webinar antes de irnos de vacaciones, a modo de motivación, como una primera webinar al volver de vacaciones. Me gustaría que tanto los que estáis ahí viéndome como los que me vais a ver más adelante retomaréis esta webinar el 1 de septiembre antes de empezar a estudiar, porque creo que es una webinar fundamental en la que voy a tratar conceptos importantes, conceptos que normalmente no se manejan en una preparación, porque son conceptos de coaching, conceptos de crecimiento personal, y un opositor siempre tiene que tener un crecimiento personal desde que inicia esta carrera de fondo, que es una oposición, hasta que termina. Tenemos que ir siempre en ascendente y eso no es fácil. Eso es muy complicado. Hay muchos picos en esa carrera de fondo y tenemos que tratar de minimizarlos para sacar el mayor rendimiento posible. Así que de esto va la webinar de hoy, de enfoque, de motivación, de ser opositores efectivos, y es algo que está, entre comillas, infravalorado. Muchas veces vosotros tenéis nociones de motivación, porque ahora hay una gran cultura de la motivación en las redes sociales, ¿verdad? Hay mucha cultura de frases inspiradoras, de webinar enfocadas a motivar, de webinar enfocadas a sacar lo mejor de uno mismo, pero es bestial, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, clases, es bestial. Pero me gustaría haceros una pregunta. ¿Habéis conseguido algún objetivo grande basando solo en la motivación? No me refiero a un bienestar esporádico, a un bienestar momentáneo, ¿no? Que es lo que supone el leer una frase inspiradora, o el ver una película que nos motive, o escuchar a un compañero que nos anime, ¿no? Es esa motivación que nos arranca para empezar algo, ¿no? Pero ¿habéis sentido esa motivación de forma continua, de tal forma que os dé pie a conseguir un gran objetivo? Es muy difícil. La respuesta es que no, normalmente. La motivación es un elemento que aparece en la vida en determinadas circunstancias, pero que no está ahí siempre y que no se puede entrenar. Yo no me puedo entrenar para ser el más motivado del mundo, ¿de acuerdo? Y además habrá veces que cierta frase me afecte de una forma, de tal forma que me motive y me estimule, y otro día esa misma frase me entra por aquí, me sale por aquí y no me dice nada. Por lo que la motivación no se puede entrenar en sí. Lo que se puede motivar, y mucho, es la fuerza de voluntad y la constancia, ¿no? Y vamos a hablar también de eso y cómo entrenar esa fuerza de voluntad y esa constancia, ¿vale? La fuerza de voluntad está basada en la disciplina. Y es muy difícil ser disciplinados, ¿verdad? Es muy difícil ser disciplinados en una dieta, es muy difícil ser disciplinados en un hábito de estudio, es muy difícil, pero también es entrenable, ya que la fuerza de voluntad se entrena, y hay estudios que lo demuestran. La disciplina también se entrena, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en esta clase de motivación, por supuesto, pero vamos a hablar sobre todo de disciplina, de cómo conseguir más disciplina, cómo podemos tener más disciplina de cara a encarar esta carrera de qué es la oposición, cómo mejorar nuestra fuerza de voluntad, cómo construir buenos hábitos opositores. De todo esto vamos a hablar en la webinar de hoy, ¿os parece? Hola, buenas tardes. Por aquí vais poniendo ya algunos comentarios en el chat, ¿vale? Claro que sí. Vamos a pasar a la acción en la clase de hoy. Seguro que sí, ¿vale? Eh, ¿Por qué es tan complicado, pensáis, ser disciplinados? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Siempre cuesta, ¿verdad? Ser disciplinados en algo y es complicado. La idea es que cuesta ser disciplinados porque la disciplina está muy asociada al sufrimiento, ¿verdad?
Ser disciplinado en algo supone sufrir. Ser disciplinado con una dieta supone sufrir porque no puedo comer la porción de pizza que me gustaría comerme o las 5 porciones de pizza que me gustaría comerme. Está asociado al sufrimiento, pero si lo pensáis bien, es totalmente al contrario, ¿verdad? Sufres más cuando no eres disciplinado. La disciplina te ayuda a aliviar el sufrimiento. Pensadlo bien. ¿Cuándo sufrís más? Cuando os acostáis pronto y no veis esa serie que os encantaría ver, que es a la 1 de la mañana. O cuando veis la serie y os levantáis muertos de sueño y pasáis un día malísimo porque no estáis vivos, no estáis al 100% de vuestras capacidades. ¿Cuánto sufrís más? Cuando habéis sido disciplinados y os habéis acostado pronto, aún a consta de no ver esa serie, o cuando habéis pasado un día bastante malo por el sueño. Pensadlo así, ¿cuándo sufrís más? Cuando rechazáis comer algo que os gusta, como una pizza, como un helado, cuando estáis haciendo una dieta, ¿sufrís más ahí, en ese momento? ¿O sufrís más cuando os miráis delante del espejo y veis que os sienta mal una ropa, un bikini, un bañador? ¿Cuándo sufrís más? ¿Cuándo sufrís más? ¿Cuando os ponéis a estudiar, aunque no os apetece? ¿O cuando pasan los días y veis que el tiempo se os va y que no vais a llegar a lo que os habéis propuesto? Me daréis la razón que sufrís más siempre en la segunda parte. Entonces, no es verdad que la disciplina está asociada al sufrimiento. Y sí es verdad que la disciplina nos evita mayores sufrimientos, ¿vale? Entonces, vamos en esta webinar a hablar de eso, a hablar de tratar de ser más disciplinados, tratar de que esa disciplina nos permita estar más motivados. Porque pasa mucho, ¿verdad? Cuesta mucho ir al gimnasio, pero cuando tenemos el hábito, lo hemos construido y somos disciplinados, ¿verdad? La motivación por ir al gimnasio crece muchísimo. Y no es una motivación puntual de después del verano, ay, voy a empezar, ahora sí, ya lo necesito, o después de las navidades, pero luego vamos 2 veces. Es una motivación continua en el tiempo, y esa es la que tenemos que buscar como opositores. No queremos picos altos de motivación para que luego caiga cuando no hemos hecho algo. No queremos ver un vídeo de motivación para estar motivado un día y al día siguiente ya se nos ha pasado. Queremos que nuestra motivación a lo largo de 10 meses de estudio fluctúe en ondas altas, en una línea alta, ¿vale? Que sea constante. Y eso es lo que vamos a intentar en la webinar de hoy, haceros entender. ¿De acuerdo? No sé si os parece interesante, pero vamos a tratar toda la webinar de hoy sobre esto. Es una webinar de coaching educativo. Y es también una de las diferencias de OpoCoach. En una oposición no gana el que más estudia. No gana el que le echa más horas. Gana el que las horas que le echa consigue que sean eficaces, que es muy distinto. Y para conseguir que las horas que le echéis al estudio sean eficaces, necesitáis enfoque, disciplina y motivación. ¿Vale? Y de eso vamos a hablar en la webinar de hoy. Bueno, vamos a hacer un símil, ¿no? Relacionando los elementos de la disciplina. Pensemos en la disciplina como un cuerpo perfecto de opositor, ¿no? Como si hubiese ahí un cuerpo vacío que si me meto es el cuerpo de la disciplina y soy como un robot disciplinado que estudio cada día mis horas concentrado, atento y enfocado, ¿vale? La disciplina sería el reto, conseguir ese cuerpo perfecto de opositor, ¿vale? Ese cuerpo perfecto se consigue a través de ejercitar nuestros músculos, y los músculos son la fuerza de voluntad. Como os he comentado antes, la fuerza de voluntad se entrena, ¿de acuerdo? Podemos ir teniendo cada vez más fuerza de voluntad, ¿vale? Pero ojo, hay estudios que demuestran que la fuerza de voluntad, igual que los músculos, se gastan si se entrenan demasiado. Es decir, si entrenando vuestra fuerza de voluntad coméis exactamente pollo y arroz todos los días, llegará un momento en que vuestra fuerza de voluntad explote, ¿vale? Por eso es importante hacer descansos en la fuerza de voluntad. Por eso es importante en periodo de
oposiciones, dedicar 6 días a la oposición y 1 no tocarla en absoluto, al descanso total. Es como la recuperación del músculo, de la fuerza de voluntad. Es súper importante. Hace poco leí un estudio muy curioso en Estados Unidos, donde se suelen hacer todos los estudios, que trataban en la fuerza de voluntad. Y el estudio era en 2 salas, había una serie de personas que tenían para comer a lo largo de un día, a lo largo de solo un día, ¿vale? Rábanos, un bote de rábanos crudos, ¿vale? Los citaron por la mañana y si tenían hambre tenían que comer rábanos. En otra sala había un bote de galletas recién horneadas que las iban reponiendo de distintos sabores, calentitas y ricas, ¿vale? Y la gente que estaba ahí, pues si tenía hambre, iba comiendo esas galletas. Al cabo de unas horas, al final del día, les propusieron un reto matemático, un reto difícil matemático, y con cronómetro trataron de ver en cuánto tiempo lo resolvían. Ninguno de los 2 grupos lo supo resolver, era un reto muy difícil, estaba hecho para eso, pero en la fuerza de voluntad de resolverlo cedieron mucho antes, cedieron mucho antes el grupo de los rábanos, porque ya habían gastado parte de la fuerza de voluntad en comer algo que no les gustaba nada de nada, ¿vale? Eso lo podéis buscar por internet. Entonces la fuerza de voluntad, como yo digo, es el músculo y se puede trabajar. Y los ejercicios para fortalecer esos músculos de la fuerza de voluntad son los hábitos. Tener buenos hábitos hace que nuestra fuerza de voluntad sea cada vez mayor, ¿vale? Entonces, como en la vida real, no podemos empezar con unos hábitos muy estrictos. Nadie empieza con unos ejercicios de correr 1 hora seguida, de levantar en press banca 80 kilos, sin haberlo hecho nunca, ¿verdad? Los hábitos es una herramienta muy buena para nuestro cerebro porque minimiza el esfuerzo que el cerebro pone en realizar una acción, ¿de acuerdo? Pero la implantación de hábitos es lo difícil. Es muy difícil implantar un hábito de dieta, implantar un hábito de lectura, de libros, de estudio, de descanso, etc. El mejor recurso para implantar un hábito es empezar con mini hábitos, ¿vale? Hay un libro muy interesante que se llama Mini hábitos de Stephen Wise, ¿vale? Que nos habla de ello. Los mini hábitos son hábitos muy sencillos de llevar a cabo, pequeñitos, por lo que va a ser muy difícil fracasar. Si queréis proponer un hábito de estudio, en septiembre podéis empezar por mini hábitos de estudio. Un mini hábito es un comportamiento positivo, ¿vale? Pequeño y que vas a repetir todos los días. Pero poco a poco se va a ir implementando en ti y poco a poco se va a ir convirtiendo en hábito. Imagínate que quieres empezar con un hábito de ejercicio. Es absurdo empezar proponiéndote correr media hora diaria si nunca lo has hecho. Pero sí puedes implementar un mini hábito de hacer 2 flexiones diarias. Solo 2, no más, 2. Es algo que requiere poco esfuerzo, que el cerebro lo va a tolerar, ¿vale? Y empezando por ese mini hábito, vas a irte motivando porque vas a ir viendo que lo haces y poco a poco vas a querer hacer más. Y quizás un día, y esto va a pasar, en vez de 2 vayas a querer hacer 3, 4 y además tu cuerpo te lo va a permitir. Y ese mini hábito se va a ir formando en hábito. Con el estudio es igual, si lleváis mucho tiempo sin empezar, no empecéis diseñando un plan de 8 horas diarias estudiando, ¿vale? Empezar diseñando un plan de 30 minutos, enfocando vuestras cositas, ¿vale? Durante la primera semana. Ir poniendo mini hábitos y con el descanso igual. Empezar con el mini hábito de adelantar y madrugar un poquito más con 10 minutos. Nos va a costar, pero vamos a empezar a regular los tiempos de estudio, los tiempos de descanso, los tiempos de esfuerzo en general. El cerebro es lo más inteligente que tenemos en el cuerpo y está programado para economizar energía. Y el implantar hábitos, el implantar rutinas de esfuerzo, hay que, entre comillas, engañarle para que sea más fácil. Vamos a hablar de esto también a continuación con la pereza, con el término pereza. Vamos a hablar también de ello. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí tenéis alguna duda. Ya vamos siendo algunos más, aunque poquitos hoy. Pero bueno, espero que
que el tema de hoy para irnos de vacaciones sea un tema liviano, que os guste y que no suponga mucho esfuerzo mental, que muchas de mis webinars yo sé que son de mucho esfuerzo mental. Bueno, vamos a hablar de otro punto que es el enfoque, ¿vale? Y la organización y el abandonar la pereza. Porque esto está muy relacionado con la fuerza de voluntad, el enfoque. El enfoque se refiere a la atención sostenida, ¿verdad? Se refiere al tiempo que podemos estar haciendo algo sin distraernos, al tiempo que podemos estar concentradas y concentradas, ¿vale? ¿Te ha pasado alguna vez que vas a hacer algún trabajo? Vas a limpiar a por la fregona, el cepillo, el cogedor, vas a limpiar, pero te encuentras un álbum de fotos, te sientas y te pones a mirar las fotos. Te vas a poner a estudiar, pero abres un correo y te pones a revisar los correos, ¿vale? Eso es falta de enfoque y falta de organización, ¿ok? Además, ahí el cerebro nos está jugando otra vez una mala pasada porque entra en acción la pereza que nos da hacer lo siguiente, ¿no? Y busca cualquier escape más sencillo para no hacer el trabajo primordial y el trabajo importante que tenemos, ¿vale? Al enfoque le podríamos dedicar una webinar entera, pero vamos a dar una herramienta para mejorarla y 2 tips, ¿vale? Para mejorar el enfoque de cara a ser mejor opositora, ¿de acuerdo? Una herramienta súper útil y que podéis utilizar en vuestro día a día y que tenéis en la aplicación en OpoCoach un pequeño vídeo explicándolo, es la matriz. Además ya hemos hablado de ella también en las primeras webinars de organización del tiempo. Es la matriz de Eisenhower, ¿ok? La matriz de Eisenhower nos va a permitir al principio del día enfocar realmente lo que es urgente e importante. Nos va a permitir discernir, clasificar lo que realmente tiene que tener nuestra atención de lo que puede pasar un día o dos sin necesidad de que estemos en ello. Normalmente las cosas más divertidas, más light, buscar un nuevo móvil porque el mío ya no funciona muy bien, dentro de un mes quiero ir al teatro y voy a ver las entradas para cogerlas, esas cosas requieren menos esfuerzo y son las que sin querer nos hacen perder mucho tiempo a la hora de estudiar. Porque estoy estudiando, me acuerdo de eso y salto del estudio a buscar unas entradas. Y eso en un opositor es fatal, porque nos descentra totalmente, nos quita de la onda y además nos hace perder mucho tiempo. Y eso hay que arreglarlo. ¿De acuerdo? Entonces la matriz de Eisenhower nos permite arreglarlo, porque nos dice, tienes que buscar las entradas, pero las tienes que buscar cuando hayas terminado esto otro, no antes. Y te ordena. ¿De acuerdo? Entonces es una muy buena herramienta que también en el organizador de OpoCoach, todo el planning de OpoCoach está utilizada, la matriz de Eisenhower, ¿vale? Echarle un ojo. Por otro lado, os queríamos dar 2 tips para mejorar el enfoque. El primer tip importante que tenéis es que tenéis que crear conciencia de vuestras elecciones diarias y el precio que pagáis por ellas. Y eso es súper importante. Es decir, a la hora de elegir qué hacer, estudiar, dar un paseo, ayudar a mi hermano que me lo está pidiendo, tenéis que pararos un momento, no decir que sí inmediatamente, ni lanzaros porque sea muy interesante. Tenéis que decir, oye, ¿esto qué tiempo me va a llevar y qué va a suponer? Tengo una programación, ¿la voy a poder cumplir? Tengo unos temas, ¿lo voy a poder terminar? Es súper importante ese proceso de metacondición interno, de pensar qué me va a suponer el no estar centrado. Y es una forma de que te dé el escalofrío y volver realmente a lo que estás haciendo, ¿vale? Es muy importante saber, por ejemplo, que si empleáis 30 minutos en ver vídeos en TikTok, os quitáis de 30 minutos de hacer algo mucho más provechoso. Y es importante que seáis conscientes de ello. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no podéis ver vídeos de TikTok? No, por supuesto, podéis ver vídeos de TikTok o de Instagram. Pero eligiéndolo vosotras, diciendo, mira, ahora tengo 30 minutos o estoy ahora bastante cansada, he cumplido con mi plazo, voy a despejarme y voy a tener 30 minutos para esto. Lo elegís vosotras, no dejáis que TikTok o Instagram se apodere de lo que vais a hacer, que es lo que suele pasar.
¿vale? El segundo tip para mejorar el enfoque está muy relacionado con el primero, ¿vale? Y es que debéis apartar de vuestro día a día, de vuestra vida, esos elementos distractores de atención. ¿Vosotros podríais estudiar si alguien os estuviese dando así, collejitas continuamente en la nuca? No podríais enfocaros, no podríais estar concentrados. Pues no podéis estudiar si tenéis elementos distractores en vuestro pozuelo, en vuestra habitación. Si vuestro móvil está con las notificaciones continuamente sonando. Si tenéis una ventana a una calle donde haya mucha actividad. Si tenéis un sonido de una televisión alta al lado. Tenéis que limpiar todos esos elementos distractores y concentraros mucho en que no haya ningún elemento que os pueda distraer. Vamos a hablar también de esto un pelín más adelante, ¿vale? Entonces esos son los dos tips que tenéis que tener sí o sí claros para mejorar vuestro enfoque en una oposición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, chicas. ¿Cómo vamos? Estáis muy calladas hoy. Espero que estéis calladas porque estáis muy atentas y porque os gusta el tema de hoy, ¿vale? Este enfoque del que estamos hablando lo podemos pulir, lo podemos mejorar, ¿vale? Con los TIC, con la matriz, con lo que queráis. Pero este enfoque mejora también abandonando la pereza mala. Porque no sé si lo sabíais, pero hay dos tipos de pereza. La pereza mala y la pereza buena, ¿vale? La pereza mala aparece cuando tienes pocas ganas de hacer algo que es bueno para ti. Uf, qué pereza poderme estudiar ahora. Eso es pereza mala, ¿vale? La pereza buena es la que aparece cuando se reduce tu motivación por hacer algo malo para ti. Lo contrario, eso es pereza buena. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esas dos perezas y favorecer que aparezca la pereza buena e intentar eliminar la pereza mala, ¿vale? La pereza en sí, ¿qué es? Siempre aparece o siempre prefiere el camino de menor resistencia, ¿verdad? Lo que nos cuesta menos es lo que nos da menos pereza. Por eso elegimos, por ejemplo, comida rápida en vez de comida saludable, porque la comida rápida es pedirla y no la traen, y la comida saludable normalmente hay que elaborarla más. Elegimos, por ejemplo, estar tirados en el sillón con el móvil en vez de ponernos a estudiar, porque es más fácil, ofrece más resistencia el ponerse a estudiar. O elegimos, por ejemplo, ver la televisión un rato, ahí el Sálvame, en vez de coger un libro y leerlo, ¿verdad? Normalmente, porque también es mucho más fácil. Además, estas acciones, en definitiva malas para nosotros, crean fácilmente hábitos en nosotros. Y esos hábitos que el cerebro reconoce como naturales, luego cuesta mucho quitarlos, como hemos hablado. Los hábitos cuesta ponerlos, pero también cuesta quitarlos. Y estos hábitos malos no cuesta tanto ponerlos, porque no cuestan esfuerzo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de una técnica que usa la pereza a tu favor. Es la técnica de los 20 segundos. A lo mejor alguna ha oído hablar de ella. ¿Vale? Un obstáculo de 20 segundos es todo lo que necesitamos para abandonar esos malos hábitos usando la pereza a nuestro favor. Por ejemplo, la idea es que pongas obstáculos que te lleven muy poquito tiempo poner, que no te cuesten, delante de las cosas que no quieres hacer. ¿Me explico? Imaginaos que tiendo a mirar el móvil cada vez que estudio. ¿De acuerdo? Pero yo necesito tener el móvil por si me llaman, si es algo urgente, ¿ok? ¿Cómo puedo en 20 segundos hacer que me dé pereza mirar el móvil? Podría ir al centro de notificaciones del móvil y desactivar absolutamente todas las notificaciones, ¿verdad? Esos son 20 segundos. Podría coger todas las aplicaciones que me roban tiempo, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, ponerlas en una carpeta y esa carpeta en otra carpeta. Esos son 20 segundos. ¿Sí? Podría cerrar la sesión de todas esas aplicaciones de modo que si quiero entrar me pida que escriba el correo y la contraseña, que no esté guardada. Podría borrar cookies y que no me guarde las contraseñas.
Esos son otros 20 segundos. Pues lo que estoy poniendo es obstáculos para no utilizar tanto el móvil. De modo que si yo quiero utilizar el móvil, tengo que buscar la aplicación, tengo que instalarla, porque podría desinstalar las aplicaciones también, ¿vale? Eso es más difícil, pero podría. Tengo que buscarla, tengo que iniciar sesión. Ya es una pereza que no se hace en 2 toques. Entonces no la hago mientras estudio. La regla de los 20 segundos es eso. Imaginaos que queréis una alimentación más saludable. ¿Ok? Pues directamente, 20 segundos, puedo desinstalar las aplicaciones con las que pido comida rápida. En el día a día, eso me va a servir, esas pequeñas barreras, para fortalecer el que no haga esos malos hábitos. Pero este plan de la regla de los 20 segundos se complementa con lo contrario también. Hago difícil los hábitos malos para mí, pero en 20 segundos hago fácil los hábitos buenos para mí. Pensad, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué quiero estudiar? Pues podría preparar ese entorno de estudio. Podría preparar mi opozulo de una forma bonita, limpia, que invite, ponerme unas chuches y unos bombones en la mesa. Podría tener colocaditos todos mis bolis. Eso invita a estudiar, ¿vale? Y hace que el cerebro no se esfuerce en organizar, sacar, limpiar. Ya está todo preparado. ¿Sí? Quiero empezar a comer saludable. Pues para en un futuro comer saludable, pero además gastarme poco, eso, como cuesta un poquillo, pues por lo menos compro la bolsita de lechuga ya cortada, compro filetes de pollo que sean de horno en un momento, facilito el que en 2 movimientos tenga una comida saludable. ¿Ok? Y eso es la regla de los 20 segundos, que se complementa intentando mejorar esa pereza buena e intentando eliminar esa pereza mala. Vamos a intentarlo, chicas, vamos a ir a practicando de cara a este verano, complicándonos un poquito lo que nos hace daño y abriendo la puerta de esas pequeñas cosas que sí son buenas y que hacen que se construyan hábitos saludables de opositora para nosotras, ¿vale? La lógica de todo esto es muy contundente. Al final, cuanto más energía tengas que gastar en hacer algo, menos será la posibilidad de que lo hagas. Esa es la lógica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar que en lo que nos cuesta pongamos poca energía para hacerlo, y lo que nos gusta, pero no es bueno, pongamos un poquito más de energía en hacerlo, ¿vale? ¿Qué os parece? Como idea, como concepto. Vamos a intentarlo. Yo os digo que funciona. Yo os digo que funciona. Así que os invito, ahora que vais a tener un poquito más de tiempo en verano, a practicarlo. ¿De acuerdo? Bueno, y otro aspecto importante más, ya habéis visto en las stories de Instagram que hemos preguntado por ello, ¿no? ¿Qué dificultades teníais a la hora de estudiar? Si eran dificultades con el enfoque, con los hábitos, con el saber decir que no. Sorprendentemente había mucho, era el segundo resultado que más ganaba, que os costaba a muchas de vosotros decir que no, ¿verdad? Y el saber decir que no, el aprender a decir que no, es un hábito también súper importante como opositor, porque es el primer paso en la gestión de tu tiempo y de tu vida. No hay gestión de tiempo y gestión de vida si no sabemos, primero, delegar, y segundo, decir que no a peticiones que nos piden. Porque al final nuestro tiempo no es nuestro, es de otros. Y lo que tenemos que ser en un proceso de oposición es egoístas, chicas. Es egoístas con nosotros mismos y con nuestro tiempo. Porque lo necesitamos para ordenarnos, para ser felices. Si no nos quitamos tiempo de estudio, pero sí nos quitamos tiempo de descanso por hacer un favor, no. Yo te hago este favor aunque duerma poco, ¿vale? Estamos luchando en contra de nuestros intereses en la oposición. Si nos quitamos tiempo de estudio, ya mucho más. Entonces el saber decir que no y el saber delegar es súper importante. La matriz de Eisenhower, de la que hemos hablado antes, nos ayuda también a delegar, porque en uno de los cuadrantes de las matices, de la matiz, ¿vale?
es el cuadrante de delegar, de no es algo importante, no es algo urgente, lo podemos delegar en los demás, ¿vale? Entonces eso es súper importante, delegar y saber decir que no. Cuando estamos ante un reto tan importante como el de opositar, como os he comentado antes, necesitamos esto, necesitamos saber decir que no. Y para decir que no, tenemos que seguir ciertos pasos, ¿de acuerdo? Ciertos pasos que son súper importantes. Ciertos pasos que tratan de tener un análisis intrínseco de nosotros mismos, de analizar por qué no sabemos decir que no, de analizar por qué cedemos parte de nuestro tiempo a los demás. No hay que decir que no a todo, obviamente, pero sí hay que decir que no a lo que nos perjudica a nosotros, ¿vale? El primer paso es reconocer este problema, ¿vale? Y no vale si es que yo no sé qué decir que no, pues porque yo soy así, no sé decir que no porque me sale. Esto es igual entonces que si yo no dejo de fumar porque no quiero, ¿no? Es algo que va en contra de tus intereses. Entonces no me vale decir porque yo soy así. Tú tienes un objetivo, tú tienes un reto, tú tienes una meta y tienes que poner todo para cumplirlo. Y como he dicho antes, en el principio de la webinar, no es tan importante las horas de estudio o el tener un temario organizado o el tener una buena programación como el entender que las claves son de las que estamos hablando hoy. Esa constancia, esa motivación, esa ilusión por, mucho más importante que el estudio, ¿vale? Entonces esas claves de las que no se suelen hablar en otras preparaciones, sí quería ponerles el foco antes de irnos de vacaciones y antes o después de que lleguéis y antes de poneros a estudiar, ¿vale? El primer paso entonces es reconocer esto. El segundo paso es comprender que nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Chicas, lo siento mucho, pero es que no es así. Nunca se puede complacer a todo el mundo. Nunca todo el mundo está contento con vosotras por todo lo que intentéis. Y eso es así. Y cuanto antes se entienda, antes nos vamos a dar cuenta que es mucho mejor gestionar nuestro tiempo en un año de oposición según nuestro interés que según el interés de los demás, ¿vale? Con esto no quiero decir, vuelvo a repetir, que tengáis que decir a todo que no, pero sí que hay que valorar qué cosas pueden hacer otras personas, en qué cosas se puede delegar, etcétera, ¿vale? El tercer paso es identificar, un proceso también de análisis personal, identificar dónde está el problema, intentar averiguar por qué os cuesta decir que no, ¿no? Para ello, mirad situaciones recientes que os hayan pasado y valorarlas. Me cuesta decir que no porque es mi familia la que tira mucho de mí. Me cuesta decir que no en general a todo el mundo. En situaciones últimas he dicho que sí a cosas que luego yo no estaba a gusto haciéndolas y me he arrepentido, ¿vale? Ese estudio de situaciones recientes es súper importante para identificar el problema, ¿vale? Y el último paso es valorarte a ti, valorar tu tiempo y medir lo que supone para ti el decir que no. Y medirlo en un papel, escribiéndolo. Hoy he hecho esto y no he podido hacer esto. Y tenerlo claro. Y mañana si me pasa otra vez, hoy me ha pedido mi hermano esto y lo he hecho y he dejado de hacer esto. Y cuando vosotras ponéis en un papel y leéis lo que habéis dejado de hacer en una semana, en 2 semanas, vais a ver que realmente estáis perdiendo mucho de vuestro tiempo y mucho por lo que estáis luchando, ¿vale? Así que os animo también a hacer este proceso antes de empezar la oposición y a invertir en vuestro tiempo, porque el tiempo es el mejor aliado para un opositor, pero también es su mayor enemigo. Y el controlar este concepto, este elemento, es imprescindible, chicas. Gestión de tiempo, esfuerzo y motivación va de una forma conjunta. Si no sabéis gestionar bien el tiempo, no vais a estar motivadas y vuestro esfuerzo no se va a ver recompensado.